Bueno, gente, hola a todos. Bueno, gracias por conectarse a este entrenamiento. Digamos, sé que por ahí muchos tienen otras actividades, digamos, pero bueno, la idea nuestra es que podamos compartir con ustedes algunas experiencias sobre algunos temas y este en particular es el comienzo, digamos, de una serie de charlas que vamos a empezar a hacer a partir de hoy. Mi nombre, para los que no me conocen, es Leonardo Giraudo. Soy el representante técnico de Seminis y junto a todo el equipo de la compañía quisiéramos que este, digamos, sea el comienzo, como dije antes, de otras de las charlas que realizaremos y que sean aprovechadas por todos ustedes al máximo, digamos, básicamente con todos los temas que le vamos a ir presentando. En esta ocasión, bueno, vamos a estar presentando las ventajas del uso de injerto en tomates, y para esto tendremos la grata presencia de Rafael Elizondo, que es ingeniero agrónomo y magíster en producción agrícola y asesor de producción en cultivos intensivos, tanto en suelo como en hidroponía. Bueno, él nos va a estar dando los fundamentos y nos contará sus propias experiencias sobre las ventajas del uso de portainjertos. La idea de esta charla, digamos, o la modalidad va a ser la siguiente, digamos, el Rafa va a dar toda la charla y durante la misma ustedes acostados tienen un chat donde podrán ir cargando algunas preguntas que desee que, o alguna duda que les quede sobre algo de lo que él esté diciendo. Nosotros lo vamos a ir tomando a esas preguntas y al final de la charla, que va a ser más o menos entre 30 y 40 minutos, vamos a tener hasta que se complete la hora, una tanda de respuestas y el resto de las preguntas se las van a mandar después, o sea, Rafa las va a contestar y las va a mandar por correo a todos los que se suscriban, digamos, ahí con un correo electrónico, me las mandan a mí y yo se las reenvío, para que nadie le quede dudas sobre la presentación. Así que, bueno, sin más decirles gracias a todos, lo dejo en manos de Rafael. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Bien. Ahora yo no lo voy a escuchar y es un poco, yo recién, bueno, empecé a hablarle a los computadores así desde marzo. De hecho, me ha tocado hacer clases así y todavía no me acostumbro un poco a hablarle a las pantallas sin mirar a quién uno se dirige, pero sí que los saludo, bueno, a la distancia. Espero que estén todos bien de salud y su familia. Y bueno, hoy día voy a hablar un poco de temas de plantas injertadas. Bueno, es un tema ya igual que acá. Yo sé que en Argentina el uso de porte injerto ya es una práctica habitual y por lo tanto la experiencia que se tiene ganada por el medio obviamente ya es mayor, diferente. Es cuando partimos quizás en Chile hace, no sé, justamente con Semini hace unos ya más de 10 años atrás, haciendo entrenamientos justamente el uso de plantas injertadas. Y hoy en día, aparte de hablar un poco de cosas generales de los portainjertos, voy a referirme un poco también a temas de enfermedades de suelo y un poco bastante dudas que por lo menos a mí me han surgido profesionalmente en el último tiempo respecto de algunos patógenos nuevos y justamente estoy trabajando de hecho con varios colegas fitopatólogos en que me ayuden a mejorar los temas de diagnóstico que tenemos. Y de hecho ha sido bastante interesante el descubrir patógenos que yo pensé que no teníamos y yo estaba un poco culpando a las caídas de planta, de hecho injertadas en parte también, con patógenos que pensé que estaban superando algunas resistencias o cosas de ese estilo y estoy viendo que en realidad muchos son patógenos nuevos, pero que muchas veces las técnicas convencionales no necesariamente son capaces de determinar y requieren un trabajo un poco más específico con otras técnicas que también un poco les voy a compartir. ¿Ya? Eh, a ver. Ya, bueno, un poco general, ¿cierto? Las plantas injertadas, bueno, se usan ya ampliamente en el mercado nacional. Eh, los que han estado acá, bueno, saben que hay dos zonas productoras de tomate en Chile fuerte, que es el extremo norte, que está en Arica,
y otra zona que es la zona donde estoy yo, donde habitualmente me desempeño, que es Quillota y Limache. Aquí en Limache, esta zona, hay alrededor de 600 hectáreas actualmente físicas de producción. Al año estamos haciendo unas 1.200 hectáreas, quizá un poco menos. Hoy ya estamos viviendo una condición de sequía bastante fuerte que ha hecho bajar un poco la superficie, no tanto, pero sí ha disminuido. La zona de Arica actualmente está en torno a las 1.000 hectáreas de tomate, de las cuales fácil deben haber unas 700 con tomate injertado. Y en esta zona, de las 1.000 o 1.200 hectáreas que podemos hacer al año, fácil, estamos hablando de alrededor de, si son 1.000 hectáreas que hacen anualmente en producción, en 2 ciclos estos anuales, fácil son 800 hectáreas con injerto. Por lo tanto, es lo que más domina. La gente que no hace planta injertada es porque ha fumigado el suelo con algún fumigante, principalmente aquí como fumigante estamos usando la mezcla de dicloropropeno con cloropicrina, que es un buen nematicida, controla algunas enfermedades del suelo además, diferente a los nematos, y el resto, muchos no están fumigando ya hace un tiempo, y estamos usando, bueno, bases de principalmente aportes de materia orgánica, ¿cierto? Fuerte, y algo de principalmente, bueno, meta orgánica y inoculación de microorganismos, y un poco ciega un poco en el tiempo del respecto de inoculaciones de estos consorcios bacterianos sobre todo, y ahora estoy un poco más orientado, y un poco les voy a contar también qué experiencia tengo yo respecto de eso mismo, ¿ya? Aquí en lo que es productividad, estamos en torno a las 280 o 300 toneladas en 2 ciclos al año, en muchos campos, en otros obviamente menor, pero eso es el potencial que estamos logrando, con porcentajes de calibre sobre 7 centímetros de diámetro ecuatorial, sobre el 85-90%, y el negocio está tan apretado acá, el tomate, que prácticamente eso es lo que permite que el productor siga vigente. Producciones menores o porcentajes de calidad inferior a eso hoy en día está siendo muy complejo. ¿Ya? Se hace hidroponía también, con planta injertada, donde Maxifor sigue siendo el portijerto que más se usa. Y a mí me toca ver varias fincas con hidroponía, especialmente en fibra de coco, y lo que más se usa es Maxifor por el tema de vigor y por la resistencia, también por lo restrictivo que es la raíz en un sistema como este. ¿Ya? Hoy en día también está empezando a usarse Idealfort, ya está comercial acá, yo lo uso en algunos campos con más de 2 ejes, sí, con dos ejes, que es un portijerto bastante vigoroso, bastante bueno, pero yo prefiero usarlo un poco más tirado para 3 ejes, para ciclos cortos. Yo creo que da bastante buenos resultados. No es menos, es bien vigoroso, quizás como Maxifor, pero es más generativo en el sentido de que no genera quizás tanto atraso en la precocidad, ¿ya? Así que yo diría que esa es la ventaja que tiene. Estamos empezando a usar también el Vitalfort ahora en algunos campos, y yo diría que como equilibrio está bastante interesante como material. Nosotros tenemos, bueno, algo les quería contar, aquí estamos apareciendo con algunas enfermedades que no estábamos acostumbrados en la zona central, como Ralstonia, y estamos viendo opciones técnicas para su control. Normalmente es una bacteria que nosotros no conocíamos, estaba presente en Chile, había algunos trabajos de donde ya se había presentado la enfermedad, por ejemplo, en Arica. Yo la vi hace ya 8 años atrás, pero aquí en la zona central empezó, en algunas fincas empezó a aparecer más, y he estado viendo temas de diagnóstico y cómo enfrentarla,
y de hecho evaluando otros portainjertos, porque de hecho empezamos a usar algunos portainjertos para Ralstonia, pero no, la enfermedad se afecta, o sea, se produce igual. Por lo tanto, no es tan sencillo el manejo. Y quizás ustedes tengan más experiencia con ella allá, pero para mí es algo nuevo. Y debido a que empezaron también en algunos portainjertos en general en la zona a tener caídas de planta con síntomas así parecidos a una fusariosis de la corona, empecé a, un poco a cuestionarme qué estaba pasando y sobre todo en algunos campos en particular, no hay la generalidad, sino algunos predios específicos, empecé a tener problemas dentro de caída de planta y empecé a trabajar o la búsqueda de un diagnóstico que los laboratorios convencionales que habitualmente usaban no eran capaces o no son capaces de hecho de encontrar las enfermedades que tenemos. Entonces empecé a buscar otras metodologías y me he encontrado cosas bastante interesantes que yo creo que también les pueden servir allá. En el caso de específico un poco de enfermedades o de manejo de enfermedades con plantas injertadas, hay que entender que las plantas injertadas, ¿cierto?, se pueden enfermar igual que una planta franca, o sea, de muchos patógenos que igual las afectan, sobre todo los patógenos bacterianos y patógenos como algunos virosis. Nosotros aquí el principal virus que nos afecta en la zona central es el virus del mosaico, el pepino dulce, que es de transmisión mecánica. Y en la zona, en el norte del país, está muy fuerte hoy en día la peste negra que le llaman ustedes, o el spotter, más fuerte que inclusive el virus que transmite Bemicia, que está en Arica. Y ellos en Arica no estaban acostumbrados a tenerlo y ha sido un problema, yo diría que en las últimas 3 temporadas, que ha aumentado fuerte el tema y eso también ha condicionado cambios de variedades allá. Y ese es un tema también que allá están enfrentando. Y acá, como les decía, el tema del control poco de virus, sobre todo el virus del mosaico, el pepino, nosotros lo tratamos con leche en la plantación misma. Antes de plantar, nosotros pescamos leche en una dosis alta, alrededor de 6 o 8 litros o hectolitros, junto con alguna mezcla o un preparado de Bacillus subtilis para control o prevención de bacterias, ¿cierto? Hoy en día las enfermedades bacterianas que vienen de vivero son menos, es más difícil que ocurra, pero hoy en día tengo, por ejemplo, un par de predios, enfermedades con Pseudomonas syringae que me llegaron dentro de la plantinera, y lo que hace bastante difícil el manejo, eso simplemente se arranca y se vuelve a plantar. No tiene mucho sentido tratar de combatir una enfermedad como esa con la primera etapa de cultivo, que en realidad es muy, muy difícil de su manejo. ¿Ya? El lavado de manos, bueno, ahora, con mayor razón por el tema del COVID, está todo más sensible, pero el lavado de manos obviamente es fundamental a la hora de la plantación, eso sigue siendo válido, necesario y completamente fundamental para evitar la transmisión de bacterias, ¿cierto? Porque para mí, desde que uno lleguen las plantas al campo o el predio, nosotros entramos en una etapa como de cuarentena con las plantas, asumiendo que podrían venir enfermedades en ellas. Y por lo tanto, desde el momento de la plantación pasa un periodo de unas 2 semanas de mucha observación del cultivo en busca de enfermedades que pueden estar ocultas, ¿cierto? Estoy trabajando en algunos protocolos justamente con un vivero en particular, el más importante acá, justamente para hacer, por ejemplo, revisión directamente en el vivero, antes que lleguen al campo, donde el productor o alguien del mismo campo va al vivero, revisan con un protocolo conjunto las plantas antes que lleguen al campo y después cuando llegan al campo se vuelven a revisar, con protocolos ya preestablecidos de laboratorio, que hay un acuerdo entre el vivero y el productor, donde se envían y que sirve un poco de testigo, ¿cierto?, de la calidad fitosanitaria de las plantas, ¿cierto? Así que también en eso estamos un poco trabajando ahora. Bueno, temas un poco
rápidamente ver temas de cultivo. Bueno, nosotros aquí principalmente se hacen 2, 3 o 4 ejes en los cultivos de plantas injertadas. Lo que más se hace es 2 o 3. 4 es lo que menos se hace. Yo diría que más que nada por un tema de hacemos muchos cultivos invernales acá y la emisión de brotes en pleno invierno no es fácil. Tiende a haber una desuniformidad en la emisión de brotes independiente del momento del pinzado de la planta o el despunte, si es en el vivero o en el campo. En el campo, obviamente, una vez trasplantado a hacer el pinzado, la emisión de brotes es mucho más uniforme. Sin embargo, la pérdida de precocidad es tanto que no complica mucho. Entonces, pedimos las plantas en que el vivero las despunte antes de enviarlas al productor. Y posteriormente vienen los brotes y se desarrollan, pero así todo tenemos problemas de emisión de brote. Y por lo tanto, lo que más domina hoy en día el cultivo acá son las plantas a 2 ejes, y las densidades de plantación que estamos teniendo están alrededor de entre 26 y 28 mil ejes por hectárea, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Obviamente, la pregunta eterna es si uno saca los brotes de los cotiledones, como en este caso, que es una planta que está muy bien, ¿cierto? O de las hojas verdaderas. Mi experiencia sería ideal para ciclos cortos hacerlo de brote de cotiledón. Yo lo único que lo he visto bien hecho es afuera, ¿no? Aquí en Chile los viveros no tienen la capacidad de hacer bien ese trabajo en lograr brotes uniformes. Habitualmente me sale uno más grande, uno más chico, o simplemente no sale uno, entonces complica bastante. En la emisión, en los brotes de hoja verdadera, es bastante más uniforme. Yo prácticamente le pedimos, además, que injerten la planta prácticamente sobre los cotiledones, ¿cierto? Lo que me queda una planta más compacta, ¿cierto? Y es algo que yo, que algo que seguramente voy a empezar ya a exigir y un poco también a indicar en los campos que yo me toca asesorar, que los viveros empiezan a mejorar esto, que es la altura de injertación. Porque el enfrancamiento es posible, los cuidados del trasplante, si fijan acá, está muy encima de esta planta, o sea, prácticamente arrastra el suelo, ¿cierto? Pero para evitar del franqueo, ¿cierto? Que la emisión de raíces de la variedad, pero es bastante sencillo que ocurra, y yo diría que bastantes problemas de enfermedades que tenemos, yo creo que está también radicado en eso, ¿ya? Entonces algo que necesariamente tenemos que tocar acá, ¿ya? 3 ejes, como les decía, también es una de las opciones que se usan bastante, donde una emisión de brotes puede ser bastante uniforme, como en este caso, ¿cierto? Pero este es el mismo campo, el mismo día de la plantación, o sea, de la misma planta, ¿cierto? Y tenemos este otro caso, ¿cierto? Donde la emisión de brotes es más desuniforme. Eso nosotros lo arreglamos normalmente con aplicación, o sea, no con aplicación, sino con tumbando la planta, o sea, la dejamos caer, esto lo empujamos para que pierda un poco la dominancia apical, el brote de arriba, ¿cierto? Y que estos pequeños que están abajo sean capaces de lograr o equilibrar, ¿cierto? El crecimiento del más grande. ¿Ya? Funciona bastante bien. Para hacer eso, hoy en día, de hecho, estamos amarrando estos 3 ejes todos para el mismo lado, ¿cierto? El mismo alambre de conducción, de manera de evitar que se nos abra acá la planta. ¿Ya? Yo diría que eso funciona bastante bien, no tengo problema. De hecho, las aplicaciones de fitosanitario mejoran bastante, la cobertura al follaje es bastante buena, y yo diría que eso nos ayuda bastante en ese, por lo menos lo que es manejo de plagas aéreas, ¿ya? Luego tenemos, como le digo, en el caso de precocidad, yo preferiría que fuera cotidiano justamente por eso, porque es lo más precoz, pero tengo un problema con los viveros que no son capaces de hacerlo bien, y como sí yo lo veo, no sé, en otros países donde sí prácticamente cuando hace ciclo corto es el brote de cotiledón, ¿cierto? Un poco de... Hablando ahora específicamente de enfermedades de suelo, bueno, como les decía al principio, las plantas y resisten bastantes enfermedades de suelo, de las cuales nosotros tenemos acá presencia, sobre todo
Nuestra realidad indica que nosotros principalmente tenemos en el suelo Phytophthora parasítica, Capsicum, tenemos Fusarium, el Radichi, tenemos Fusarium lycopersicii, tenemos la raza 1, la 2 y ya está ya documentada que también tenemos raza 3. Tenemos como enfermedad de suelo aparte, bueno, Verticillium, tenemos no sé, y las clásicas, Alternaria, Rhizoctonia, o sea, todas las más conocidas. En el caso de Nematodos, ustedes saben que tenemos Melodiogina, ustedes tienen otro, ¿cierto? Nacobo, me imagino, y que es, acá no lo tenemos, afortunadamente. Y no todos los predios tienen las mismas enfermedades acá. O sea, lo más común que encontremos es Phytophthora y Fusarium, pero por ejemplo tengo campos específicos con Verticillium y los portainjertos no todos lo resisten bien. Entonces tengo que hacer manejo más bien específico en función de las enfermedades que tengo. La característica bueno, que tienen los portainjertos de los SAE, la regeneración de raíz, el mayor vigor que generan, el mayor potencial, ¿cierto? Que no necesariamente uno lo puede lograr, pero sí da un potencial mayor de rendimiento, y eso es lo que yo diría que es lo que ha hecho que ya eliminándose el bromuro de metilo en Chile o en todo el mundo, ha hecho que uno busque ciertas opciones para mantener la productividad. Yo diría que a partir de ese momento que se fue al bromuro de metilo, nuestros rendimientos, he dicho que en vez de haber bajado, subieron, de la mano con la calidad también de los materiales de genética que estamos usando, tanto en variedades de copa como de portainjerto. Diría que eso ha redundado bastante en los éxitos de producción que tenemos, y que son necesarios justamente para bajar el costo unitario del cultivo, que obviamente los costos han subido, y obviamente esa es la única manera de poder sostener el sistema, ¿ya? Respecto de lo que quería contar específico, me he dedicado este año, los últimos 6 meses, a hacer muchos análisis fitopatológicos, pero me puse también a buscar fitopatólogos que fueran capaces de hacer esos análisis, y buscando antecedentes empecé a mandarles muestras a varios para ver con cuál quedarme, y empecé a encontrar bastantes cosas interesantes, cosas que no me gustaron mucho lo que empecé a ver. Por ejemplo, análisis, por ejemplo, de plantas injertadas, que supone que tiene resistencia a Fusarium. Empecé con problemas de Fusarium oxysporum, plantas que me estaban cayendo, o si ven acá en Ralstonia, ¿cierto? Lo que es difícil porque en el caso de los portainjertos, uno busca, ¿cierto?, temas supone que el Fusarium es principalmente una de las razones de por qué injertamos acá. Entonces, que se empiezan a caer las plantas por encontrar que sea la causal del Fusarium, me hace cuestionar qué raza de Fusarium tengo, y eso los análisis normales significan este mismo, solamente arroja hasta Fusarium oxysporum, pero nada más. Me hizo cuestionar un poco qué es lo que estábamos haciendo. Empecé a buscar, de hecho, otros laboratorios justamente para llegar a temas de biología molecular y poder identificar ya a nivel de raza qué es lo que hay para poder enfocar, dependiendo del campo, qué portainjerto usar, ¿cierto? Y no andar a ciegas en el tema de la elección del material, ¿cierto? Ralstonia es más difícil porque yo diría que, si bien existen portainjertos, estamos recién evaluando materiales. Este año en un campo en particular, dicho, en esta temporada, lo que es un portainjerto de otra compañía, en un campo, pero sin embargo se enfermó igual, con daños muy severos. Entonces no vi ninguna diferencia con el portainjerto que se usaba previamente. Entonces es un tema a revisar. Obviamente el portainjerto no le podemos dejar todo al portainjerto en un ecosistema, ¿cierto?, tan diverso como el suelo. La presencia de patógenos y de benéficos es tan amplia y tan un poco extraña al revisarlo así en simple vista o con un análisis muy simple, que necesariamente estamos trabajando en orientar lo que es suelo supresivo para enfermedades en general, ¿cierto?, en los campos, pero para eso necesitamos métodos de diagnóstico mejores. Un poco eso es lo que estoy contando ahora, ¿ya? Y eso, para mí el diagnóstico, sí, para mí ahora en este momento es fundamental. Yo ya ni me atrevo ya cuando veo una planta enferma con un síntoma que yo antes le decía, no, esto es Verticillium, no es Fusarium. Yo ya simplemente
no me la juego y simplemente le digo un laboratorio, en una semana, en 10 días tenemos resultados y en función de eso orientamos los trabajos, pero ya no está bastante complejo el revisar y de hecho cuando hemos hecho estos análisis me salen cosas que nunca había pensado que iba a tener. Sí, bueno, pueden confirmar que tenemos raza 3 de Fusarium lipotoxicia acá, yo sé que ustedes también la tienen allá. También Ralstonia, ¿cierto? Ya estoy seguro que hay Ralstonia, no era un tema de mucho, que antes era bastante, no sé, un poco, había inquietud, pero no había certeza, yo diría que sí tengo la certeza. Lo que estamos trabajando, justamente, yo estoy trabajando con 3 laboratorios ahora que hacen consorcios tanto de bacterias como de hongos, que van al predio, están tomando muestras de los patógenos del campo y se lo llevan al laboratorio y yo les pido que ellos en el laboratorio busquen cuáles son la mejor combinación de microorganismos que tienen ellos y en función de eso me hagan una recomendación, porque aquí era muy generalista, que 2 litros por hectárea no sé, de goerma, uno de bacilos sutiles, pero todo igual, pero los campos son todos distintos. Un poco entendiendo, por ejemplo, hoy día cómo se trata el cáncer, que es sumamente específico, que todos los tratamientos no se adecuan a las personas. El suelo también es un sistema complejo y también diferente entre los distintos predios, por la posición física, materia orgánica, de vida, etcétera, etcétera, lo hace muy diferente y en eso estoy ahora abocado. Me tiene eso bastante, ¿cómo se llama?, esperanzado, que de esa manera pueda enfocar mejor el tema del llevar al cultivo. También tema de hoy en día descubrí hace un tiempo atrás la metagenómica. Hay un laboratorio en Chile que está prestando servicio y tomamos muestras a 2 campos que yo veo, tanto de suelo como a nivel de plantas que estaban enfermas y de hecho de plantas que se veían supuestamente sanas. Y la gracia, no sé si la conocen, la metagenómica, pero es como fue la segunda revolución de la microbiología después de descubrir un poco la penicilina. Fue un tema que es con Big Data pueden hacer que se toma el ADN prácticamente una muestra. Prácticamente estos laboratorios toman las muestras de ADN de lo que encuentran en el campo, o sea, llevan ADN y lo pasan por amplificadores, ¿cierto? Y a través de primers, ¿cierto?, y de marcadores que están ya previamente descritos, pueden identificar todos los patógenos, tanto benéficos como patógenos, hongos, bacterias, nematos, o sea, lo que encuentre, lo que tenga ADN, lo va a encontrar. Y por lo tanto, me permite, ¿cierto?, una orientación, un diagnóstico previo donde enfocarse y qué espacios rellenar. Así que eso es impresionante, porque cuando hace análisis fitopatológico convencional, él aparece un patógeno, prácticamente aquí aparecen todos. Voy a mostrar una slide aquí que se ven. Esto es importante, esto sí, el control de calidad de los insumos es fundamental. Lamentablemente no todas las empresas tienen buenos sistemas de producción, con lo que venden es lo que es. Y sí, yo aquí todos los insumos, ahí hay empresas que llevan bastante tiempo en el mercado, que son bastante serias, logran muy buenos resultados en sus productos, pero hay otros que yo desconfío y todo lo que es nuevo, yo todo lo paso por un proceso. De hecho, yo les pido a todas estas empresas que llegan con productos nuevos que me lo envían a un laboratorio que hay aquí, que es bastante serio, donde analizan los productos y me llega un informe que dice que lo que viene la etiqueta es lo que es. En el contenido, yo simplemente no lo uso y yo creo que es lo más sano, porque hay muchos casos de esto. Yo también en España conocí en Almería que habían hecho lo mismo y en realidad detectaron que prácticamente en un estudio que hicieron hace 5 años atrás, que el 60% de lo que vendían no era lo que venía del contenido. Entonces es un poco complejo eso, que hay que tener cuidado si son microorganismos benéficos que están vivos, que son esporas, si son micelios, o simplemente son los metabolitos que genera la fermentación de algún complejo, y eso no es lo mismo, por lo tanto, y el modo de uso tampoco es lo mismo. Entonces, eso
hay que tener cuidado. ¿Ya? Miren, este es un análisis metagenómica de suelo que me lo pasaron hace como, no sé, 2 semanas atrás. Es poco costoso sí de hacer, no está, este es un análisis que por 6 muestras me costó al campo $1,200 más o menos. Cuando el productor vio, me pasó la factura, me la mostró, digo que era muy caro, pero después cuando le mostré la utilidad que tenían, quería hacerlo, ahora quiero hacerlo todos los años, porque en realidad puedo orientar bastante bien el diagnóstico, o sea, con esto uno en realidad deja de quedar un poco ciego lo que pasa en realidad. Por ejemplo, es la parte de hongo y omiceto de un suelo. Aquí lo separamos entre dos, porque dicen, aquí dice abundancia en suelo enfermo y abundancia en suelo sano. No hay, digamos así, datos todavía de decir qué concentración de patógenos, o de todos estos patógenos que están acá, o benéficos, ¿cierto? Que aparecen todos ahí, es para que el suelo esté bien. Entonces comparamos, le sacamos suelo a unas plantas que estaban enfermas, con síntomas de enfermedades, y otras que estaban aparentemente sanas, porque no mostraban ningún síntoma. Y las comparamos, y puede ser un poco el trabajo, por eso dice suelo enfermo y suelo sano, pero tiene que ver con eso. Pero se fijan acá, Fusarium, pero en este campo no apareció en suelo, me pareció Verticillium Dahlia. Estos son como miles, de propágulos, ¿cierto? Que se encuentran en el suelo, ¿ya? Me salía Stenphilium, Phytophthora infesta, ¿cierto? Y otros bichos que ni siquiera conocía, Trichoderma, me salieron también, Glomus, que son los, ¿cómo se llaman? Las micorrizas, ¿cierto? Que en este campo, de hecho, no las aplica, no las aplicamos, pero aparecen, ¿cierto? O sea, son propias del suelo. Si bien aquí en este caso, yo me fui, así, esto fue así muy impactante. En el campo no apareció, y yo había identificado previamente Ralstonia en una de las plantas, ¿cierto? De hecho, el análisis muestra, para entender mucho la presentación, no se la muestro, pero en realidad, pero se fijan, miren, este suelo tiene Pseudomonas corrugata, Ralstonia, Solanacerium, Clavibacter michiganensis, Agrobacterium tumefacium, y una serie de bacterias que son ya benéficas que están aquí abajo, ¿cierto? Pero que me guían, ¿cierto? Que la cantidad que tienen, obviamente, salvo los Spirillum, ¿cierto? Que es bastante bueno tenerlo, me implica que tengo que mejorar todavía más esta parte, ¿cierto? Bacilo, que habitualmente nosotros lo incorporamos al suelo, ¿cierto? Como control justamente de bacterias, está en un número bastante menor, ¿cierto? Lo que yo debería tener, igual que Pseudomonas o Aeruginosa, que también es un benéfico del suelo, ¿cierto? Pero los patógenos obviamente ganan aquí, y eso ¿qué significa? Que voy a tener que orientar mejor mi estrategia, primero de cómo sacarme y reducir esta presión de inóculo. Aquí habitualmente cuando he tenido problemas de bacterias, sobre todo de cáncer, por lo menos con la biofumigación, lo que sí hay que parar de un cultivo para hacerla, he tenido resultados muy buenos para erradicar cáncer, o sea, prácticamente haciendo una biofumigación, que es aplicar el material, inclusive las plantas enfermas, con un polietileno encima, con incorporación de guanos, de aves o vacunos, ¿cierto? Y a través de un proceso de fermentación que está tapado con un polietileno. Sobre toda, de hecho, la extensión de la nave, uno puede erradicar perfectamente la bacteria. Eso lo he hecho, no sé, estoy absolutamente seguro que funciona. Comercialmente lo he hecho, no sé, unas 10 veces, porque ha sido más complejo de erradicar de otras maneras. Y también lo hemos ensayado también en proyectos, así que esa es la manera más segura justamente de erradicar bacterias como esta. De hecho, en este campo en particular vamos a ir dejando sectores justamente para ir limpiando el predio, porque obviamente producir con este nivel de incertidumbre es complejo. Y este tipo de análisis también se lo voy a entregar a las empresas de consorcios de microorganismos de las que hay acá, las que yo confío, que son 3, que para que me orienten un poco las propuestas que ellos tengan, ¿cierto? Y cómo eso estabilizaron el suelo, esos consorcios tanto de hongos como de bacterias, para que puedan realizar, ¿cierto? Que el objetivo que uno persigue, que
que tiene un suelo supresivo a enfermedades como las que estamos viendo, ¿cierto? En el caso del nemato, bueno, sigue siendo de cuidado. La base de control, no voy a decir que sigue siendo la fumigación del suelo en los campos que todavía la usan, pero yo diría que en varios campos acá ya han dejado de fumigar y con el uso de enmiendas de guano, de ave, pero que están enriquecidas con consorcios bacterianos, principalmente bacillus, hemos logrado reducir bastante la presión de nematos, de melaleucemia acá. También con la inoculación del Paesaromices y Lacino también permitió, ¿cierto?, limpiar algunos suelos de nemato, cosa que yo pensé que era imposible de hacer, pero se puede hacer en realidad. Y así que eso yo diría que es algo bastante interesante. Y en caso de que me superen, seguimos usando nematicida, el verango y otros, ¿cierto? Siguen siendo opciones completamente válidas, pero yo diría que la base obviamente es tener un suelo que sea con mayor niveles de tolerancia y reduciendo la presión de inóculos, realmente es lo que uno esperaría. ¿Ya? Finalmente un poco hablarles de los cortijertos, bueno, de Semini, la paleta yo los conozco todos, me ha tocado trabajar con ellos, con bastante, diría que bastante éxito en la zona. El Ideal Ford es el que diría que es más nuevo, el que estamos usando. Yo diría que genera, sí, una buena calidad de fruta. Yo diría que lo que hay que tener cuidado es que es un cortijerto que genera bastante vigor y hay que regular el vigor en la primera etapa de cultivo. Yo diría que hace bastante bueno hacer eso. Diría que no mostrarle mucho nitrógeno al inicio y eso tiene una planta bastante más, hay que llevarlo bastante retenido al principio, pero los resultados productivos son bastante interesantes porque es generativo, pero al inicio del cultivo hay que llevarlo un poco más restringido, ¿cierto? Que quizás otros materiales. Y yo diría que esto es importante para nosotros en este momento. El Fusarium 3 ya pasó a ser una enfermedad de base, yo asumo que la tengo, pero a pesar de que estoy trabajando con los diagnósticos justamente para identificar estos nuevos patógenos que me parecen, no sé, pues, en algún campo me ha salido una macrofumina que yo nunca había escuchado, o sea, tener la entomate, Colecotrichum, me ha aparecido ya en 2 o 3 medios, y yo asumía que tenía enfermedades también Colecotrichum. Yo sí me he tenido que leer mis libros de fitopatología, ¿no?, para entender y cómo orientar el control de esos hongos. No es tan sencillo, pero obviamente se puede hacer. Vitalfor, diría que es interesante porque yo lo tengo en un predio acá que estaba plantado recién y vi que el prendimiento con frío fue bastante bueno respecto de otro material que tenía la misma finca acá que teníamos, que está con problemas, o sea, no problemas, sino que tiene una característica un poco distinta de tener las plantas un poco más violáceas, más púrpura, ¿cierto? Y este es bastante bien, una oportunidad de evolución. De brote me llamó la atención, así que es interesante. El vigor sí es alto, bastante alto el vigor, por lo tanto, igual que Multifort, o sea, perdón, que el Ideal Ford, que diría que llevarlo con tranquilidad al principio, bastante, hasta soltarlo diría que sobre el tercer racimo ya uno podía estar más tranquilo, por lo menos en mi caso de como un poco los manejo yo, que a partir del tercer racimo, la cuarta del tercer racimo ya poder ya manejarlos tranquilamente, ya con el vigor bueno equilibrado, con esa cuaja la planta se equilibra más. Maxifor, bueno, súper conocido, ¿cierto? Yo lo uso bastante en cultivo de sustrato. De hecho, el que mejor me funciona en eso, en ese sentido. Nosotros usamos habitualmente bolsas de sustrato de 24 litros, no más que eso normalmente, y como 6 ejes por cada slab, y por lo tanto tenemos un volumen reducido de raíces. Y si uno mantiene la humedad, ¿cierto?, entre un 40 y un máximo 70%,
el cultivo funciona bastante bien. Cuando uno se escapa de eso, ya, independiente del portiqueto que pongan ustedes, se va a ahogar y no tiene problemas. Pero Maxipor se adapta bastante bien como les digo, al tema de hidropónico. En el norte de Arica sigue usándose mucho, sobre todo en un valle de Utah por la presión por la salinidad que tiene propia el valle. ¿Ya? Y Monchiflor, bueno, ya se usa menos acá. Yo diría que empezó, cuando salió era el tema de resistencia, ¿cierto?, a raza 3. Eh, el, pero lo que más estamos usando hoy en día es Ideal Ford acá, Maxi Ford, y yo diría que el Vital Ford tiene bastantes opciones hoy en día de ser usado. Así que eso. Así que ahí termino, para no alargarme más. Y si hay preguntas, pues ahí los chicos ahí los van a ir guiando. Bueno, hola otra vez. Gracias, Rafa. Ahí tengo 4 o 5 preguntas. Voy por orden. Si podrías enumerar otra vez los microorganismos que se utilizan para apuntalar el portainjerto cuando no se desinfecta el suelo y básicamente para producción orgánica. Ya. Sí, mira, lo que usamos son consorcios. La idea es un poco de cuando uno es un poco estado leyendo y consultándole a especialistas de cómo hacer estos llenados de suelo con microorganismos. Y en realidad hay un concepto que le llaman cobertura biológica, que es la primera etapa de cultivo, o sea, la primera, de hecho, antes de plantar y después de plantación. Yo estamos usando tricoderma, ¿cierto?, al suelo, y consorcios principalmente, a partir del tricoderma, pensando en fusarium y otros hongos de ese estilo, consorcios bacterianos que la ventaja que tienen es que se reproducen muy rápido y ocupan bastante el espacio de los patógenos, porque al final todos estos microorganismos funcionan por competencia, antibiosis y depredación. La competencia o el ocupar el espacio de los demás, yo diría que es uno de los principales efectos que tiene, y por lo tanto las concentraciones de los productos hay que cuidarlas. Usar productos obviamente que tengan concentraciones sobre elevado a 8 o 9, menos que eso es difícil porque las dosis que deberían aplicar son muy altas. Pero estamos en consorcios con azospirilo, con paesanomices, para el caso nemato, funcionan bien, azotobacter, todo lo que es bacteria, el Bacillus amyloliquefaciens, también el Bacillus subtilis lo estamos usando. Todos estos vienen en consorcio, ¿no es cierto? Y luego, posteriormente, durante el cultivo es necesario irlo manteniendo. El primer mes para mí es fundamental. Uno debería aplicar el 80% de ello, y el resto de los meses uno simplemente lo va haciendo dosis de mantención. Y así uno diría que el resultado que uno obtiene es bastante bueno. Y luego reforzar a la altura del despunte de la planta, aplicar de nuevo consorcio bacteriano genera un beneficio bastante bueno en el erradicamiento del cultivo. Yo diría que eso lo mantiene bien. Perfecto, ahí ya contestaste a otra de las preguntas, que era ¿en qué momento se aplicaban estos consorcios? Ahí dijiste que era el 80% durante los primeros estadios, ¿no? Y el resto. Sí, exacto. Sí, después hay que mantener, porque yo he hecho ensayos, por ejemplo, con el Bacillus amyloliquefaciens para control de fusarium, y por ejemplo ensayamos dosis y la aplicamos, por ejemplo, los primeros 60 días de cultivo, son frecuencias quincenales, y de hecho los resultados que logramos era que entrado ya al cultivo, la planta lograba una resistencia y no mostrar muy pocos síntomas de fusarium. Y sin embargo, a la medida que iba avanzando en la cosecha, iban apareciendo cada vez más síntomas. Entonces, la conclusión que logramos era, claro, que el producto funciona, pero hay que mantenerlo en el tiempo, porque si no, estos patógenos están muy adaptados al suelo. De hecho, muchos de ellos patógenos viven en el volumen del suelo, y por tanto tienen una capacidad de competencia y de ocupar espacios muy agresiva, y por lo tanto hay que mantener
a la vía microbiana activa y de hecho permanentemente incorporándolos para que tengan éxito durante el cultivo. Perfecto. Después, si se usa algún disparador del SAR de las plantas como los quitosanos o las enmiendas biológicas. Sí, nosotros estamos usando acá justamente mucho ácido salicílico para activar SAR, ¿cierto? El ácido salicílico lo usamos justamente muchas veces en la inmersión de bandeja, también usamos quitosano, hay un producto acá que viene con quitosano y con ácido salicílico en sí mismo, entonces yo hago la inmersión de bandeja con él. Por ejemplo, cuando vamos a plantar, se hace la inmersión con algunas mezclas de bacilo o consorcio, ¿cierto? De bacterias benéficas. Y al follaje, como le decía, usábamos leche con el tema de otros bacilos, justamente para el tema de cancro, pseudomonas y virus. Un poco ese es el tema. Bueno. Vos habías dicho que tenías experiencia, digamos, con el tema de la biofumigación, con la erradicación de Clavibacter. La pregunta es si hay alguna experiencia contra Ralstonia. No, eso no lo he hecho. Yo creo que eso seguramente lo voy a hacer ahora, pero si soy capaz de eliminar Clavibacter, yo creo que Ralstonia también es posible, porque la literatura también lo señala. Así. Yo cuando empezamos a hacer estos trabajos, cuando fue el tema que participé en el proyecto nacional que era de Naciones Unidas de eliminación de bromuro metilo en Chile, y me tocó guiar un poco esa parte, y ensayos hicimos, por ejemplo, con cancro, que era la bacteria que teníamos. Ese tiempo no teníamos razones, así que ni siquiera lo consideramos, ni siquiera lo buscamos, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que tiene bastantes potencialidades, porque elimina de esa manera tanto Pseudomonas corrugata, Pseudomonas syringae como cancro bacteriano, las tres las pudimos sacar, de hecho, con biofumigación. Y no es un proceso, y no son procesos que requieren, idealmente uno lo tiene que hacer en época estival, pero no necesariamente el suelo tiene que llegar a más de 25 grados, no es necesario justamente para hacerlo. Habitualmente hacemos las mezclas con los guanos, ¿cierto? Con las plantas al picarlas, para poder que los microorganismos tengan una superficie de contacto mayor con el material. Es fundamental el trabajo de suelo y el riego para uniformar, ¿cierto? Todo el ancho del invernadero. Y luego, obviamente, la costura del polietileno encima, para que no queden espacios, bolsas de aire. Que es una metodología que está, de hecho, escrita, ¿cierto? Si alguien la quiere, se la puedo compartir. Cómo está eso descrito, y no hay problema. De hecho, hay un libro publicado donde está todo eso ya descrito para Chile, ¿cierto? Así que, pero yo diría que para razones no debería funcionar. Yo creo que sí, por la cantidad de diversidad microbiana que uno genera posterior al uso de esta técnica. Después, si tienes alguna experiencia con el uso de taninos contra nematodes. Sí, hay una empresa que está trabajando con eso. Acá yo he visto la experiencia que tienen, está todavía a nivel todavía no comercial acá, pero lo están usando en dos campos que yo veo, y los resultados se ven bastante interesantes en cuanto a control y en cuanto a efecto también de bioestimulación. Pero no comercialmente, no, pero sí a nivel de ensayo. Yo veo dos campos donde una empresa está haciendo ensayo, pero está recién en eso, en desarrollo. Bien. Después una que está acá sobre el chat, si podrías poner para atrás un poquito la tabla esa de vigor, de las diferencias de vigor. Otra más. Esa. Bueno, ahí la pregunta es, ¿cuál es la escala de vigor? Que ahí está para María García, la respuesta, y la diferencia entre Dialfor, Vitalfor y Multifor, además de F3, si tenés algún comentario para hacer. Sí, bueno, el Vitalfor, yo diría que la generación de raíces es muy, muy, muy alta. Yo me acuerdo lo vi en un frasco en Holanda, hace unos años atrás, comparado con Maxifor. En realidad la generación de raíces que tiene es muy, muy impresionante.
lo genera mucho potencial obviamente al cultivo. Yo diría que Ideal Fort también tiene un vigor bastante interesante. De hecho, cuando el Ideal Fort, cuando lo empezamos a ver, un poco la imagen que tenía era un portijerto, se supone que es de vigor menor y muy generativo, pero en realidad yo diría que es muy generativo, no decía, pero tiene un vigor fuerte. Es una cosa como rara de explicar. El Vital Force es vigoroso, pero yo diría que tolera suelos fríos, y eso yo diría que para establecimientos tempranos encuentro bastante interesante. Nosotros aquí partimos preguntando con temperatura de suelo del orden de los 11, 12 grados en la mañana y llegamos a 17 o 18 quizás al mediodía acá en muchos de los campos. Entonces yo diría que Maxifort se usa, pero yo diría que en menos suelo, lo estamos usando más en cultivo de sustrato, y debido a yo diría que a la presencia de raza 3 que ya está confirmada, ¿cierto? Acá yo me voy a ir por portijertos como Videlfor o Vitalfor, que sí tienen esa resistencia. Es un poco la diferencia. Perfecto, y justo ahí calza la otra pregunta de Alberto que preguntaba básicamente si había alguno de estos portijertos que tenía resistencia a Fusarium 3. Bueno, ahí ya lo respondiste. Y si teníamos algunos portijertos de resistencia a Ralstonia. Sí, bueno, me queda ahora por evaluar, ¿cierto? Un portijerto nuevo que tiene un nombre bien extraño, se llama Chi, no sé cuánto. Sichiongan, bien chino. Ese que tiene resistencia. De hecho, tengo pronosticado ahora hacer un ensayo donde voy a hablar de todos estos materiales que tienen resistencia a Ralstonia acá. El vivero con el que estoy trabajando justamente en ese tema, justamente para mejorar el tema de diagnóstico. De hecho, ahora vamos a hacer un ensayo donde vamos a evaluar 12 portinjertos de distintas compañías justamente con el patógeno específico de campo. Y lo vamos a hablar en sustrato porque es más fácil el aislamiento. Y ese mismo ensayo similar voy a hacer también con temas de Ralstonia, porque es para mí algo nuevo y por lo tanto necesitamos evaluar eso justamente para generar información que pueda decir para el medio en general, como asesor nomás, como país, que tengamos información. Yo diría que en eso estamos trabajando. Yo diría que un poco lo que estamos buscando también es generar más información a nivel país, no esperando tanto que las instituciones de investigación, que muchas veces no generan mucha información, hacerlo a nivel privado, pero que quede a disponibilidad de los productores y a través de publicaciones, que sea algo neutral, ¿cierto? Un poco en este caso con el semillero. Eso. Perfecto. Bueno, esas eran todas las dudas o preguntas que habían. Estamos sobre el horario espectacular, como si lo hubiéramos programado para terminar justo a las 7. Así que bueno, más que nada, a ver, ahí hay otra pregunta antes de terminar. Buenas tardes. Para la inmersión de las bandejas, no me queda claro qué especie de Bacillus están usando. Principalmente usamos el Bacillus subtilis, porque en realidad cuando parte el cultivo yo lo que más miedo tengo es el cancro bacteriano y Pseudomonas. Y en ese caso lo que más directo es para cancro, es el Bacillus subtilis. De hecho, para Ralstonia también es aplicado en algunos campos vía riego, el Bacillus subtilis, y funciona bastante bien. Obviamente depende de la concentración de bacterias que uno tenga, pero cuando son focos, yo lo he aplicado, por ejemplo, a techos específicos, una dosis muy alta, pero como es son pocos techos, por ejemplo, al inicio, genera un efecto de control bastante interesante. Los Bacillus subtilis se adapta bien, se cría bien en el suelo, así que diría que es una buena posibilidad. Y el resto también hacemos inmersión con el quitosano y con el ácido salicílico, que van, ¿cierto?, en un solo producto que normalmente uso. Y después, la primera etapa de cultivo, uso ácido salicílico foliar para también estimular a la planta a que genere esa resistencia. Porque el problema que tiene, por ejemplo, el caso específico de Pseudomonas, la Pseudomonas syringae hace una cosa bien particular, porque es capaz de activar
el mecanismo no del SAC, porque al caso de las plagas y las enfermedades, las plantas tienen reprimido su sistema de defensa, entre comillas. Solo se activan frente al ataque de un patógeno o de una plaga, pero uno lo modela el ácido salicílico para el caso de la enfermedad y el otro, mecanismo lo regula el ácido plasmónico. La pseudomonas lo que hace, cuando entra a la planta, activa la planta, la engaña pensando que es una plaga, y la planta activa la ruta del ácido plasmónico, por lo tanto no queda con ninguna proteína de defensa contra bacterias, por eso avanza de una manera muy, muy rápida. Por eso el ácido salicílico en la primera etapa de cultivo genera bastante mejor resistencia a bacterias. Y cuando se hacen las mezclas de ácido salicílico con los bacillus, ¿en qué proporción van, Rafa? Lo que pasa es que depende de lo que tengan allá, pero acá, por ejemplo, con un bacillus subtilis que está 10 elevado a 10, yo uso medio kilo por 100 litros, y del producto con quitosano más ácido salicílico, no me acuerdo de las concentraciones, así que ahí se las puedo mandar. El uso prácticamente, y la dosis mayor se usa al 2%, porque se usa de esos niveles de volumen, de dosis, perdón. Y eso yo diría que anda bastante. Eso más obviamente algunos enraizantes, habitualmente alguna hormona que es la que se usa en arraigamiento para la primera etapa de cultivo. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Rafa, por la presentación espectacular. A todos por conectarse y aceptar, digamos, la propuesta de Seminis. Así que los vamos a estar invitando a 2 o 3 entrenamientos para la semana que viene, y la idea es hacerla 2 o 3 viernes más. Así que bueno, muchas gracias por estar y nos vemos la próxima. Hasta luego. Ya, listo. Chao, Rafa. Chao. Listo.